Desde tiempos inmemoriales, el conocimiento prohibido ha sido resguardado en las sombras. Solo los dignos pueden descifrar sus misterios. Aquí no hay casualidades. Si escuchas esto, es porque tu despertar ha comenzado. Lo que está oculto será revelado si te atreves a escuchar. Bienvenido al podcast Los Iniciados. Comenzamos. Bienvenidos a Los Iniciados, el podcast donde el conocimiento oculto deja de ser secreto para volverse transformación. Este espacio no es para los curiosos, es para quienes están dispuestos a enfrentarse con lo que realmente significa buscar poder y sostenerlo. Hoy abriremos un tema que incomoda a muchos, incluso dentro del mundo esotérico. ¿Puede el demonio darte poder sin corromperte? No hablaremos de supersticiones ni de miedos heredados por religiones. Hoy vamos a explorar lo que realmente implica pactar con una entidad demoníaca, lo que se gana y lo que se arriesga. Vamos a quitar el disfraz al tabú y mirar de frente lo que muchos prefieren evitar. Porque en este sendero no todo lo oscuro es maldad y no toda luz es verdad. Si no estás dispuesto a cuestionarlo todo, quizás este episodio no sea para ti. Pero si estás listo para abrir la puerta y no sabes lo que hay detrás, entonces quédate. La oscuridad no siempre devora, a veces revela. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Universo Esotérico México, en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, donde compartimos contenido real, profundo y sin filtros. Y no olvides sintonizar Universo Radio, la voz del conocimiento que despierta conciencias. Yo soy Omar y esto es Los Iniciados. Comenzamos. Hoy abriremos un portal que pocos se atreven siquiera a mirar. La posibilidad de que el demonio no sea solo la encarnación del mal, sino el portador de un conocimiento tan antiguo, tan verdadero, que fue prohibido. Durante siglos, los vencedores han contado la historia desde sus altares. Han llamado Satán al adversario, Lucifer al rebelde y demonio a todo aquel que no se arrodilló. Pero, ¿y si esos nombres no eran enemigos del hombre, sino sus verdaderos instructores? ¿Y si la serpiente del Edén no vino a condenar a Eva, sino a despertar a la humanidad de su esclavitud? Este podcast no es para creyentes ni para escépticos. Es para los que caminan entre sombras buscando respuestas que duelen. Y hoy nos preguntamos, ¿puede el demonio darte conocimiento sin arrastrarte al abismo? ¿Es el maestro infernal un engañador o simplemente un espejo oscuro que muestra lo que no queremos ver? Así es que prepárate, iniciado. Este no será un programa que te confirme lo que ya sabes. Será uno que te obligue a cuestionarlo todo. Durante siglos, la humanidad ha mantenido una relación ambigua con lo que llama el mal. En el inconsciente colectivo occidental, la figura del demonio ha sido revestida de oscuridad, destrucción y corrupción. Sin embargo, los antiguos sabios, brujos y magos que caminaban por el sendero que la Iglesia y el dogma llamaron blasfemos, nos dejaron una advertencia.
el conocimiento no siempre viene en forma de luz. A veces se manifiesta como una sombra que susurra secretos prohibidos. El demonio, como arquetipo, como entidad o como fuerza espiritual, ha sido visto por algunos como el adversario absoluto, pero también ha sido reconocido por otros como el gran revelador. La pregunta que nos convoca hoy no es si el demonio existe en el sentido literal, sino si se puede otorgar conocimiento sin arrastrar al iniciado a la corrupción espiritual. Y para responder, debemos despojar nuestra mirada de moralismos heredados. La historia del portador de luz, Lucifer, ha sido tergiversada durante siglos. En los textos más antiguos, Lucifer no era el diablo, sino un ser de belleza y esplendor cuyo crimen fue desafiar el orden establecido. En la tradición luciferina, él no es el mal, sino el principio de independencia, el fuego de la conciencia. En la obra de Eliphas Levi, uno de los ocultistas más influyentes del siglo XIX, se describe a Lucifer como la manifestación de la inteligencia en su forma más pura. Levi afirmaba que Satanás no es un ser real, sino la personificación de nuestras pasiones, de nuestras deudas, de nuestras rebeliones. En este sentido, Lucifer no corrompe, despierta. Aleister Crowley, padre del telema y brujo ceremonial reconocido, también hablaba de entidades oscuras no como enemigos, sino como puertas de poder. En su visión, el contacto con inteligencias no humanas no era necesariamente una corrupción, sino una forma de expansión. Los grimorios antiguos, especialmente la llave menor de Salomón, describen rituales para invocar a entidades demoníacas. Muchos de estos demonios, como Paimón, Buer, Astarot o Basago, no buscan poseer el alma, sino entregar conocimiento sobre ciencias ocultas, filosofía, sanación, manipulación de la materia o de las emociones humanas. ¿Puede eso considerarse una corrupción? Pues depende desde el punto de vista. Si un brujo desea aprender astrología para entender el universo y lo hace a través de un ente llamado demonio, ¿eso es maldad? La corrupción aparece cuando el poder sustituye a la conciencia, cuando el ego del adepto se cree Dios y no canal. Los grimorios advierten siempre: todo pacto tiene consecuencias. El problema no es que el demonio mienta, sino que dice la verdad a su manera, sin advertencias. Y el iniciado, sin madurez espiritual, interpreta el conocimiento como un permiso para dominar. Cornelio Agripa, Paracelso, Giordano Bruno, John Dee, todos ellos fueron acusados en su tiempo de haber contactado inteligencias no humanas. Algunos lo hacían con la esperanza de acceder a la sabiduría universal, otros por puro dominio sobre las fuerzas de la naturaleza. En el caso de John Dee, el contacto con los ángeles a través del lenguaje enoquiano es ambiguo. Algunos estudiosos modernos creen que las entidades con las que trabajó no eran necesariamente celestiales, sino entidades camufladas, es decir, demonios disfrazados de luz, pero el conocimiento recibido fue real: geometría sagrada, alquimia y filosofía planetaria. Entonces, la pregunta vuelve a surgir: ¿importa el mensajero si el mensaje es verdadero? Muchos creen que el contacto con entidades oscuras lleva inevitablemente a la corrupción.
Pero eso es tan ingenuo como para creer que todo lo que viene de la luz es benigno. La corrupción nace en el deseo ciego de poder. El demonio entrega conocimiento, pero es el adepto quien decide qué hacer con él. Un iniciado que busca dominar, someter, manipular, ya está corrompido antes del pacto. El demonio solo acelera lo inevitable. Por el contrario, aquel que se acerca con respeto, sin servidumbre ni soberbia, puede aprender sin perderse. En el Liber Null de Peter Carroll se plantea que el caos es la verdadera esencia del universo y que tanto los ángeles como los demonios son formas de orden simbólico. El conocimiento entonces no es moral, sino pragmático, y el uso de ese saber define al mago. No hay regalo gratuito. Cada verdad revelada en la oscuridad exige una parte de ti. A veces tu inocencia, a veces tu cordura. Es por eso que el sendero izquierdo ha sido reservado para aquellos que se han desprendido del juicio ajeno. El sendero de la sombra requiere un corazón templado, no por la frialdad, sino por la claridad. Trabajar con entidades oscuras no es malo, pero es radicalmente peligroso para quien no ha sanado sus vacíos. Lo que una entidad demoníaca hace es exponer tu sombra, no crearla. Y si no sabes qué hacer con eso, terminas esclavizado por ti mismo. Entonces, ¿es el demonio maestro o engañador? La respuesta es ambas y ninguna. El demonio no es un ente fijo, es un espejo. Si buscas conocimiento, lo tendrás. Si buscas poder, lo obtendrás. Pero cada deseo tiene un precio. Recordemos el relato de Fausto, cuya búsqueda por saber lo llevó a pactar con Mefistóteles. El problema no fue el demonio, sino el orgullo de Fausto. Su deseo no era entender el universo, sino ser superior al mismo. En ese momento se perdió. En los antiguos misterios egipcios, el iniciado era llevado ante su propia sombra antes de acceder a los secretos de los dioses. Lo mismo ocurre con el demonio. No es un enemigo externo, sino la parte de ti que te niegas a integrar. En el camino iniciático real, tarde o temprano, te encuentras con una entidad oscura, no para que te rindas, sino para que decidas. El conocimiento que ofrecen estos seres puede ser verdadero, incluso sagrado, pero si no has trabajado tu ego, tu necesidad de control, tu miedo, te convertirás en su esclavo sin darte cuenta. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, el demonio puede darte conocimiento sin corromperte, pero solo si no llegas a él desde la corrupción interior. Porque en realidad, el demonio no es quien pacta contigo. Eres tú quien decide pactar contigo mismo a través del demonio. El imaginario colectivo ha sido instruido desde hace siglos para temer al pacto con entidades infernales. La figura del brujo vendiendo su alma a cambio de poder ha sido alimentada por siglos de literatura, inquisición, teatro y religión institucionalizada. Sin embargo, al adentrarnos en las capas más profundas del ocultismo auténtico, ese que no vive de supersticiones, sino de experiencia, descubrimos que existen formas de contacto con entidades infernales sin necesidad de esclavitud espiritual. Pactos simbólicos, compromisos energéticos y acuerdos rituales donde no se entrega el alma, sino la intención. Los pactos
han sido interpretados como contratos de servidumbre eterna. Sin embargo, todo pacto mágico, incluso con entidades no infernales, implica un intercambio. Eliphas Levi decía: toda invocación provoca una evocación correspondiente. Y eso se aplica tanto a los ángeles como a los demonios. En el Grimorio Vernum se describen rituales donde se invoca una entidad para solicitar información, dominio o ayuda concreta. La ofrenda no es el alma, sino incienso, símbolos, nombres sagrados y sobre todo, la voluntad enfocada del mago. Desde la magia salomónica hasta el luciferismo moderno, el pacto es un puente, no es una condena. Michael W. Ford, uno de los autores contemporáneos más prolíficos sobre trabajo con entidades oscuras, plantea en su sistema de apoteosis que el contacto con demonios puede estructurarse como una alianza de crecimiento personal, siempre que haya preparación y claridad. Llamamos pacto sin sangre al compromiso espiritual en el que no hay entrega del alma, servidumbre ni juramentos absolutos. Se trata de acuerdos simbólicos con condiciones limitadas, propósitos claros y duración definida. Un pacto sin sangre no implica sumisión, sino colaboración ritual. La entidad entrega algo: conocimiento, fuerza, protección, visión, y el iniciado entrega algo a cambio: una acción, un cambio interno, una ofrenda específica o una parte de su atención energética durante cierto tiempo. No hay deuda eterna, sino responsabilidad momentánea. Porque el alma en realidad no puede ser vendida. Esta idea proviene de una lectura simbólica mal interpretada. Lo que se vende en muchos pactos es la voluntad, el foco, la dirección de la energía vital. Cuando un brujo dice que alguien ha pactado con lo oscuro, muchas veces no se refiere a un acto literal, sino a un estilo de vida consagrado a cierta energía. Lo que las entidades buscan, más que tu alma, es tu energía sostenida, tu emoción, tu devoción, tu atención enfocada. Es un principio mágico básico. Donde va tu atención, va tu energía. Así como los dioses viven por el culto, los demonios se alimentan del compromiso. Pero esto no significa esclavitud. Un iniciado maduro puede establecer vínculos sin perder su centro. Aleister Crowley advertía que el mayor error del mago era creerse menor ante cualquier entidad. El brujo que pacta desde el miedo se pierde. El que pacta desde el deseo ciego se esclaviza, pero el que pacta desde la soberanía crea un vínculo de poder equilibrado. En algunos sistemas luciferinos se trabaja con pactos simbólicos a través de sigilos y meditaciones profundas. No se invoca a la entidad para rogarle, sino para invitarla a un círculo de cooperación. El mago traza el espacio, delimita las condiciones y ofrece una obra ritual como moneda. Esto es lo que distingue al adepto del iluso. La conciencia de que todo pacto debe estar enmarcado en una estructura simbólica clara y delimitada. Pero, ¿cómo se estructura un pacto simbólico en la práctica? El primer paso fundamental es definir el propósito. Esto significa que debes preguntarte con total honestidad qué es lo que realmente quieres obtener con el pacto y por qué. No puedes entrar en un acuerdo con una intención vaga o impulsiva.
necesitas ser brutalmente claro contigo mismo. La fuerza de tu intención será la base sobre la que se construirá toda la conexión con la entidad. Sin un propósito definido, el pacto carece de dirección y puede abrir puertas que no deseas. Luego, es esencial elegir la entidad adecuada para tu intención. No todas las entidades espirituales o demoníacas trabajan con los mismos fines, ni responden de la misma forma a cada tipo de petición. Investigar a fondo las características, simbolismos y naturaleza de la entidad es indispensable para hacer un pacto efectivo y seguro. Esto también te protege de establecer un vínculo con una fuerza que no encaje con tu propósito o que pueda resultar dañina. El tercer paso es trazar el círculo. Es crear un espacio físico y energético donde se realizará el pacto. Este espacio debe ser delimitado y protegido, haciéndolo tuyo, para que nada externo pueda interferir en la ceremonia. El círculo es el contenedor que garantiza que la energía fluya en un marco controlado y sagrado, manteniendo la soberanía del iniciado. Después, debes presentar tu ofrenda, que es la forma en que manifiestas tu compromiso con el pacto. La ofrenda puede ser muy diversa: encender una vela, crear un símbolo, hacer renuncia personal o prometer una acción concreta a realizar. Esta entrega ritual no es un sacrificio forzado, sino una muestra tangible de tu voluntad y respeto hacia la entidad y el acuerdo. El quinto paso es establecer el tiempo que tendrá el pacto. Todo acuerdo debe tener un límite temporal claro, ya sea días, un ciclo lunar o hasta que se cumpla una condición específica. Establecer esta duración asegura que mantienes el control del vínculo y que no queda abierto ni perpetuo, evitando ataduras o dependencias. Finalmente, es vital cerrar el rito con respeto y conciencia. Esto implica despedir a la entidad formalmente, quemar un sigilo o guardar el objeto sagrado que simboliza el pacto como testigo de lo acordado. Este cierre es tan importante como la invocación, porque libera el espacio, sella el acuerdo y evita que la energía quede estancada o cause desequilibrios. Muchos creen que al no entregar su alma están a salvo, pero incluso un pacto simbólico puede volverse destructivo si el ego no ha sido trabajado. La entidad te da lo que pediste, pero te cobra con lo que no sabías que estabas dispuesto a dar: tu paz, tu cordura, tu centro. El adepto debe regresar una y otra vez a su eje. Debe recordar que ninguna entidad tiene poder sobre él que no haya sido concedido, y que el pacto más importante no es con un demonio, sino consigo mismo. Pactar no es malo, pactar sin conciencia sí lo es. Todo mago pacta, con sus herramientas, con su sendero, con su propósito de vida. El pacto infernal sin sangre es solo una forma más de nombrar la alianza con lo desconocido. La verdadera magia comienza cuando dejas de buscar milagros y comienzas a provocar transformaciones. Y eso exige responsabilidad. Si vas a pactar, que sea para crecer, que sea con respeto y que sea bajo tus reglas. Todo pacto, por simbólico que sea, deja una huella. No estás jugando, estás invocando. El poder que recibas traerá una consecuencia, pero si lo haces con claridad, conciencia y estructura,
ese poder puede ser transformador, no destructivo. El pacto sin sangre no es un atajo, es una herramienta de poder responsable. No necesitas entregar tu alma, pero sí tu compromiso. No necesitas caer, pero sí descender a tus profundidades. El demonio no exige sumisión, solo atención, y lo que hagas con ella será tu verdadero pacto. El verdadero peligro no es el demonio que aparece en el ritual, sino el que despiertas dentro de ti cuando no sabes qué hacer con el poder recibido. El poder en el camino iniciático no es una recompensa, es una prueba. No es la meta del adepto, sino el umbral. Cuando un iniciado recibe conocimiento o habilidades mediante un pacto, ya sea simbólico o ritual, con una entidad demoníaca, comienza una fase crítica en su sendero, la administración de ese poder. Aquí es donde muchos caen, no por la maldad de la entidad, sino por la incapacidad del ego de mantenerse ecuánime ante la embriaguez del dominio. Esta es una advertencia para los que ya pactaron, para los que creen haber alcanzado algo, y para los que no han comprendido que el verdadero pacto no termina con el ritual, sino que apenas comienza. El momento posterior a un pacto suele ser energéticamente poderoso. El iniciado puede sentir una oleada de inspiración, fuerza o claridad mental. Algunas entidades cumplen su parte con una precisión inquietante, pero con el tiempo, si el adepto no ha trabajado sus vacíos internos, el conocimiento entregado comienza a intoxicar. Es entonces cuando se activa la sombra post-pacto. Este fenómeno no es nuevo. Paracelso lo insinuaba en su filosofía alquímica. Quien transforma el plomo en oro sin transformar primero su interior, solo convierte su alma en plomo dorado. El poder entregado se convierte en reflejo de lo que ya existía dentro. Si lo que se habitaba era orgullo, necesidad de validación, resentimiento o vacíos emocionales, todo eso se amplifica. La sombra pospacto es la parte de ti que empieza a usar el conocimiento no como herramienta, sino como justificación. Se siente superior, busca validación externa, utiliza lo aprendido para manipular, humillar o dominar. No es el demonio quien impone esto, es el brujo el que se descontrola. Es la corrupción que no vino de afuera, sino que fue despertada dentro. Las señales de una corrupción espiritual tras pactar con una entidad no siempre se manifiestan con estruendo. Por el contrario, suelen ser sutiles, casi imperceptibles al principio, y por ello mismo extremadamente peligrosas. Muchos iniciados no las reconocen hasta que ya están profundamente atrapados en ellas. Una de las primeras señales es sentir un poder desmedido o incluso narcisista. El iniciado comienza a pensar que está por encima de los demás, que sus conocimientos o sus experiencias lo colocan en un nivel superior. Esta sensación puede parecer, al principio, una consecuencia natural del avance espiritual, pero en realidad es el ego inflándose a través del poder recibido. Otro síntoma claro es la pérdida del respeto por otros caminos, colegas o formas distintas de ver lo espiritual. El iniciado que antes era curioso y abierto se vuelve dogmático, desprecia lo diferente y se cree poseedor de la única verdad. Esta actitud sectaria encierra al adepto en una visión limitada, dominada por el orgullo. También puede aparecer
una peligrosa negación de límites. El iniciado comienza a creer que ya no necesita protección, que ningún ritual defensivo es necesario porque ya domina las fuerzas con las que trabaja. Esta soberbia abre grietas en su camino energético, que pueden ser aprovechadas por entidades oportunistas o por su propia sombra. En este estado, muchas veces se manifiesta una sensación de persecución energética constante. No se trata de paranoia, sino de una percepción real de desgaste o acoso espiritual generado no necesariamente por fuerzas externas, sino por la disonancia interna del iniciado que no ha sabido integrar lo que recibió. A esto se suman manifestaciones físicas o oníricas, pesadillas persistentes, cansancio sin causa aparente, malestares emocionales cíclicos. Cuando la energía del pacto no es bien dirigida ni asimilada, se convierte en una carga. Finalmente, aparece la obsesión por pactar más, como si el poder actual no bastara. El adepto empieza a buscar más entidades, más rituales, más conocimiento, sin haber integrado el anterior. Es una huida hacia adelante, una acumulación sin digestión. Todas estas señales no son el resultado de una posesión demoníaca como el imaginario colectivo suele creer, sino de algo más común y peligroso: el autoengaño espiritual. El iniciado deja de caminar el sendero del crecimiento y cae en el espejismo del poder, donde la luz recibida se convierte en oscuridad por falta de sabiduría para sostenerla. Aleister Crowley fue un ejemplo de poder sin contención. Aunque fue un genio ritualista y un teórico brillante, terminó envuelto en adicciones, aislamiento y enfermedades. Su relación con entidades muestra cómo el exceso de poder sin integración puede fracturar la psique. Otro ejemplo es Pascal Beverly Randolph, quien trabajó profundamente con magia sexual y entidades intermediarias. Aunque mucho de su obra fue rescatada, también enfrentó rupturas internas que derivaron de su caída emocional. La historia está llena de adeptos que recibieron más de lo que estaban preparados para sostener, y en lugar de expandirse, se quebraron. Una de las mayores trampas tras un pacto exitoso es creer que se sostiene el control absoluto. El iniciado comienza a hablar con certeza de cosas que apenas empieza a conocer. Empieza a proyectar sabiduría que no ha vivido. Crea seguidores, no colegas. Deja de aprender, deja de cuestionarse. Y entonces, sin saberlo, deja de caminar el sendero iniciático y entra en la prisión del orgullo espiritual. La entidad demoníaca no necesita poseerte si tú ya decidiste convertirte en un oráculo de tu propio ego. El verdadero pacto se convierte entonces en una cárcel, no por la naturaleza de la entidad, sino por el error del adepto. La prevención de la corrupción espiritual no es un acto único, sino una disciplina continua. El adepto debe mantenerse siempre en vigilancia interior. Esto comienza con la autovigilancia constante, entendida no como paranoia, sino como un hábito sano de revisión interna. Ningún brujo, por más avanzado que esté, está exento del autoengaño. La práctica de cuestionarse a sí mismo, revisar sus motivaciones y reconocer las señales del ego en expansión es parte esencial del camino iniciático. En segundo lugar, es fundamental tener una comunidad madura, compartir visiones, contrastar experiencias y mantener diálogos con otros iniciados o adeptos que no busquen adoración, sino evolución.
es una barrera contra el ego desmedido. La soledad puede llevar al aislamiento ideológico y a la ilusión de ser el elegido. Una comunidad madura funciona como espejo y como ancla. Otro elemento clave son los espacios de silencio. Si el iniciado no puede estar a solas con su conciencia, en silencio profundo y sin distracciones, entonces lo que ha pactado no es sabiduría, sino ruido. El silencio permite escuchar lo que las palabras no revelan, los vacíos, las dudas, las verdaderas intenciones. Es el silencio donde el poder se decanta y se purifica. La revisión ritual periódica es igualmente necesaria. Un pacto, por más claro que haya sido, puede deformarse con el tiempo. La relación con la entidad debe ser observada. Si el iniciado siente que depende del vínculo, que ya no puede decidir sin la influencia de la entidad, entonces ya no hay un pacto, hay una atadura. Revisar el estado del vínculo permite detectar desequilibrios y reajustarlos. Finalmente está la integración psicológica. Recibir conocimiento sin integrarlo a la conciencia genera disonancia, y esa disonancia se convierte en sombra actuante. Aquí es donde el trabajo terapéutico, la introspección guiada, la escritura consciente o el acompañamiento psicológico dejan de ser herramientas del mundo profano para convertirse en verdadera alquimia moderna. Sanar no es debilidad, es expansión. Y un brujo que no sana su interior terminará proyectando su sombra en cada ritual que realice. Pero, ¿puede revertirse un pacto si el poder recibido ha corrompido? La respuesta es sí, pero no quemando velas ni haciendo oraciones de emergencia. La única forma de revertir un pacto mal integrado es asumiendo lo que ha causado en ti, responsabilizándote del uso que hiciste del poder. Muchas veces no es necesario romper el vínculo con la entidad, sino renegociar el lugar que ese conocimiento ocupa en tu vida. Revertir no significa destruir, sino redefinir el vínculo. A veces es necesario retirarse, ayunar de prácticas, volver al silencio. Esto no es una derrota, es una purificación. Entonces entendamos que el verdadero pacto es con uno mismo. Al final, el demonio no te posee, tú te entregas. Lo haces cada vez que usas el poder para brillar sin iluminar, para controlar sin guiar, para hablar sin vivir lo que predicas. Lo haces cuando olvidas que el sendero iniciático no se mide por los pactos que haces, sino por los que sostienes con integridad. El conocimiento que recibiste no era para volverte especial, era para volverte útil, sabio, despierto. Si lo usaste para elevar tu ego, el precio no lo puso la entidad, lo puso tu sombra. Cada pacto es un espejo. Lo que pides revela lo que crees que te falta. Lo que recibes revela lo que puedes sostener. Y lo que haces con ello revela quién eres realmente. La corrupción no ocurre por trabajar con demonios. Ocurre por hacerlo sin estructura interna, sin contención, sin ética iniciática. Si el poder te transformó en tirano, no culpes al demonio. Mira en qué momento dejaste de ser brujo para convertirte en esclavo de ti mismo. La figura del demonio ha sido demonizada, valga la paradoja, por siglos de ignorancia, miedo y dogma religioso. Pero el adepto verdadero no teme a las fuerzas oscuras, las estudia, las comprende y, si es necesario, las integra. La pregunta no es si el demonio te puede dar poder sin corromperte, sino si tú puedes recibir poder
sin destruirte a ti mismo. Porque el demonio no te da nada que no puedas corromper con tu propio ego. Hemos confundido oscuridad con maldad, y eso ha atrofiado el pensamiento esotérico durante generaciones. No todo lo oscuro es negativo, no todo lo demoníaco es destructivo, y no todo lo celestial es puro. La dualidad moral es una prisión que impide al brujo madurar. El que sigue viendo al mundo como blanco o negro aún no ha comenzado el camino iniciático. El demonio, como símbolo, representa poder en estado puro, y el poder, como la sangre, revela lo que verdaderamente habita en ti. Entonces, ¿puede el demonio darte poder sin corromperte? La respuesta es sí. Pero solo si tú has hecho el trabajo interno de conocerte, de confrontarte, de dejar de mentirte. Solo si no esperas que el poder te salve, te complete o te haga especial. Solo si no usas lo recibido para alimentar el hambre de validación o la necesidad de controlar. El demonio no te corrompe. Lo que te corrompe es tu inconsciencia, tu prisa, tu deseo de brillar sin saber cargar la luz. La magia demoníaca, cuando se aborda con estructura, ética iniciática y profunda reflexión, no es una amenaza. Es una vía de transformación cruda, directa y sin anestesia. Pero no es para todos. No es para quien busca atajos. No es para quien quiere poder sin propósito. Es para quien está dispuesto a perder el personaje y encontrarse con su esencia más desnuda. El verdadero pacto no es con el demonio, es contigo. Y hasta que no entiendas eso, seguirás culpando a entidades externas de tus caídas internas. El infierno no está allá afuera. El infierno es no saber qué hacer con el poder cuando finalmente lo tienes en tus manos. Y así cerramos este episodio de Los Iniciados, un espacio donde no tememos mirar de frente lo que otros prefieren ignorar. Hoy no te dimos respuestas cómodas, sino preguntas que incomodan, porque solo quien se atreve a dudar puede comenzar a despertar. Recuerda, el poder que buscas puede ser tu liberación o tu condena. No es el demonio quien dicta el resultado, sino lo que tú hagas con lo que recibes. Y si no estás dispuesto a enfrentarte a ti mismo, ninguna entidad te corromperá, porque ya estás corrompido por dentro. Si este tema removió algo en ti, si necesitas guía o una consulta seria, puedes contactarnos en Universo Esotérico México. Estamos para ofrecer acompañamiento profesional y auténtico. Búscanos en nuestras redes sociales y no camines este sendero en soledad. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Yo soy Omar y esto fue Los Iniciados. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que lo que invocas no te encadene, que lo que descubras no te destruya y que lo que te transforme lo haga con conciencia. Que tengas una excelente noche. Las sombras han susurrado sus secretos, pero aún queda mucho por revelar. El círculo se cierra por ahora, pero nuestra conexión permanece. En la próxima entrega, descifraremos otro enigma. Si te atreves a volver. Esto fue Los Iniciados.